Bueno, acaba de ser, de ser notificada, ciertamente lo que esperábamos. Pues en ella se señala, se condena al Estado por violación de la libertad de expresión, por violación del debido proceso, y se disponen diversas medidas que el Estado tiene que ejecutar en el lapso de un año o en un plazo razonable. Particularmente se anula, se le ordena al Estado anular en el lapso de un año, dejar sin efecto la sentencia dictada en contra del general Francisco Uzón. Tal vez lo más importante es lo que tiene que ver con la condena al Estado por el debido proceso, por el uso abusivo que se hace de la justicia militar en este caso, y por la violación de la libertad de expresión que ese proceso significó. Bien, hay esperanza de que el gobierno venezolano acate esa medida. Sabemos que es contra el Estado, pero obviamente el gobierno quien debe tomar pues estas decisiones y estas acciones. ¿Hay esperanza de que el gobierno pues haga algo? En todo caso, casos como el Caracazo todavía esperan por respuesta del gobierno. Sí, bueno, eso ya que se va y que el Estado vaya a acatar esta sentencia, que la vaya a cumplir, eso ya es otra cosa, ¿no? No olvide usted que en el caso de la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos, la Sala Constitucional del TSJ declaró que esa sentencia era inejecutable. Es muy probable que en un país en donde no existe independencia del Poder Judicial y en donde por lo demás las violaciones de derechos humanos son imputables a todos los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial, que está involucrado en este caso, lo más probable es que vayan a decir exactamente lo mismo, que la sentencia es inejecutable. Sin embargo, yo creo que es importante el que sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha dicho su palabra, la que ha determinado que en este caso se hizo un uso abusivo y arbitrario del poder punitivo del Estado para castigar a una persona por no compartir las ideas oficiales. Es ya un elemento que vale la pena tener en cuenta y que va incrementando el expediente de este gobierno en materia de violaciones de derechos humanos, y ese cúmulo de violaciones de derechos humanos en algún momento tendrán que ser recobradas, en algún momento serán efectivas. En todo caso, doctor Faúndez, moralmente, ¿qué significa para el general Uzón este reconocimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, significa una reivindicación muy grande, significa en primer lugar que él no es un delincuente, que él no ha cometido ningún delito. Le reitero, uno de los puntos resolutivos de la sentencia dispone que el Estado tiene que dejar sin efecto. El Estado debe, se lo leo si quiere, el Estado debe dejar sin efecto en el plazo de un año el proceso penal militar incluido en contra de general Francisco Uzón Ramírez por los hechos materiales de la presente sentencia, adoptando las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para ello en los términos del párrafo 168 del fallo. Esto significa, entre otras cosas, dejar sin efecto la condena. Entonces, él ya no formará parte del Registro Nacional de Delincuentes. No se le puede señalar con el dedo, no se le puede señalar como una persona que ha injuriado, que ha ofendido a la Fuerza Armada, sino que muy por el contrario, como una víctima más de este gobierno. ¿Sería el primer caso en lo que va de gobierno de estos 10 años de una persona a quien se le restituyen pues sus derechos, se le reconocen pues la violación al debido proceso? No, ya ha habido otros casos previos. Le mencionaba antes el caso de la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos, ¿no? Los jueces de la Corte Primera, el caso de Juan Carlos Ápiz, Benjamín Rocha y Ana María Ruggeri, en donde también se ordenó incluso su restitución en el Poder Judicial, cosa que aún el gobierno o el Estado no cumple. Asimismo, está también el caso de la juez Trujillo Reverón, en donde se obtuvo una sentencia similar, también condenando al Estado. De manera que no sería mucho decir que este es el primer caso. Bien, una última pregunta. ¿Hay indemnización para el general Francisco Uzón o su familia? Sí, efectivamente se han dispuesto indemnizaciones pecuniarias, tanto materiales como inmateriales, y al mismo tiempo reintegro de costas judiciales. Nosotros pensábamos ofrecer una rueda de prensa en el día de mañana y allí señalar los detalles de la sentencia. Quiero destacar de cualquier forma que la parte, mire, para nosotros, tanto para quien les habla como el abogado del general Uzón ante la Corte Interamericana, como para el mismo general Uzón, y puedo decirlo con autoridad porque lo conversé con él en más de una oportunidad, lo más relevante, lo más importante no era
la parte pecuniaria. Eso también se ha tenido. Eso, el Estado también ha sido condenado a pagar una indemnización, tanto por daños materiales como por daños inmateriales, y ha sido condenado a pagar la costa. Le repito, lo importante no es eso, lo importante son las medidas, las reparaciones de carácter no pecuniario que se han dispuesto en este caso, como son, por ejemplo, la reforma del Código de Justicia Militar, el dejar sin efecto la sentencia, el publicar las partes pertinentes de esta sentencia en la Gaceta Oficial, en fin, esos son para nosotros los elementos clave, los elementos centrales y más notables de esta sentencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias entonces por atendernos. Era Héctor Faúndez, abogado Héctor Faúndez, representante del general Francisco Usón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le invitamos a continuar con más de nuestra programación.